Para mí lo más satisfactorio de emprender es sobre todo el ver el impacto directo que puede tener tus investigaciones, el poder transferir el conocimiento generado en la universidad, el ver los efectos que puede tener la ciencia en soluciones y productos reales. Sí que es cierto que nosotros venimos de un sector en el que las cosas se mueven muy rápido y las expectativas que teníamos era de que los cambios que íbamos a proponer, digamos, al mercado se trasladaran rápido. Pero sí que es cierto que o bien por la zona en la que estamos las cosas no van tan rápido como en otros países. Lo peor de emprender yo creo que es que te sientes muy solo. No hay nadie que te diga que estés haciendo las cosas mal y muchas veces para cuando te das cuenta, cuando el mercado te pone en tu sitio es demasiado tarde. Es importante rodearte de buenos asesores que puedan avisarte a tiempo de las cosas que estás haciendo mal. Bueno, de cara al futuro lo que estamos intentando es internacionalizar el producto y nuestras soluciones que actualmente estamos ofreciendo a nivel español y europeo y para eso tenemos que construir una red de partners, una red de comerciales que conozcan esos países para que puedan decirnos cómo comercializar el producto en esos países y el impacto que puede llegar a tener en esos mercados.